Señores legisladores, continuamos la sesión. Invito al señor presidente de la Nación Argentina a dirigir su mensaje a esta Asamblea Legislativa y al pueblo de la República. Señores jefes de Estado, Su Alteza Real, señores jefes de Gobierno, señores representantes de gobiernos extranjeros, invitados especiales, que nos honran con su presencia en este lugar, señores miembros del Congreso reunidos en la Asamblea, ciudadanas y ciudadanos presentes, querido pueblo argentino. En este acto, que en los términos del artículo 93 de la Constitución de la Nación, tiene por finalidad la toma de posesión del cargo de presidente de la Nación Argentina para el que he sido electo. Creo que es necesario poder compartir con ustedes algunas reflexiones, expresando los objetivos de gobierno y los ejes directrices de gestión, para que el conjunto de la sociedad argentina sepa hacia dónde vamos y cada uno pueda a su vez aportar su colaboración para la obtención de los fines que los argentinos deberemos imponernos por encima de cualquier divisa partidaria. Formo parte de una generación diezmada, castigada con dolorosas ausencias. Me sumé a las luchas políticas creyendo en valores y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de entrada de la Casa Rosada. No creo en el axioma de que cuando se gobierna se cambia convicción por pragmatismo. Eso constituye en verdad un ejercicio de hipocresía y cinismo. Soñé toda mi vida que nuestro país se podía cambiar para bien. Llegamos sin rencores, pero con memoria. Memoria no solo de los errores y horrores del otro, sino también es memoria sobre nuestras propias equivocaciones. Memoria sin rencor, que es aprendizaje político, balance histórico y desafío actual de gestión. Con la ayuda de Dios, seguramente se podrá iniciar un nuevo tiempo que nos encuentre codo a codo en la lucha por lograr el progreso y la inclusión social, poniéndole una bisagra a la historia. Con mis verdades relativas, en las que creo profundamente, pero que sé se deben integrar con las de ustedes para producir frutos genuinos, espero la ayuda de vuestro aporte. No he pedido ni solicitaré cheques en blanco. Vengo en cambio a proponerles un sueño, reconstruir nuestra propia identidad como pueblo y como nación. Vengo a proponerles un sueño, que es la construcción de la verdad y la justicia. Vengo a proponerles un sueño, que es el de volver a tener una Argentina con todos y para todos. Les vengo a proponer que recordemos los sueños de nuestros patriotas fundadores y de nuestros abuelos inmigrantes y de pioneros, de nuestra generación que puso todo y dejó todo, pensando en un país de iguales. Pero yo sé y estoy convencido que en esta simbiosis histórica vamos a encontrar el país que nos merecemos los argentinos. Vengo a proponerles un sueño. Quiero una Argentina unida, quiero una Argentina normal, quiero que seamos un país serio, pero además quiero un país más justo. Anhelo que por estos caminos se levante a la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación, la nuestra. Muchas gracias. ¡Viva la patria! Hombres, mujeres, niñas y niños, tenemos derechos que son inherentes a todos los seres humanos.
sin distinción alguna de nacionalidad, sexo, edad, raza, religión, lengua o cualquier otra condición. Son 30 derechos que están proclamados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, para que sean conocidos y respetados. Todos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. Las personas tenemos los mismos derechos y libertades. Tenemos derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad. Nadie estará sometido a ninguna forma de esclavitud. Ninguna persona debe ser torturada, ni recibir tratos crueles, inhumanos o degradantes. Nuestros derechos deben ser respetados en cualquier lugar. Todos tenemos derecho a ser protegidos de la misma forma por la ley. La ley debe defender nuestros derechos humanos. Nadie debe ser detenido ni encarcelado sin motivo. Si alguien es acusado de algún delito, tiene derecho a un juicio justo e imparcial. Toda persona es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad con pruebas. Nadie puede violar el derecho a la vida privada de las personas. Transitar libremente por nuestro país, así como salir de él y regresar, es un derecho de todos. Si alguien es perseguido injustamente en su país, puede solicitar asilo para vivir en otra nación. Todos tenemos derecho a una nacionalidad y a cambiarla si es necesario. Contraer matrimonio y formar una familia es un derecho de todas las personas. Todos podemos tener nuestras propias cosas y nadie puede quitárnoslas arbitrariamente. Cada persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y religión. La libertad de información y de expresión son derechos de todo ser humano. Podemos reunirnos en público y ser parte de asociaciones. Todos tenemos derecho a participar en el gobierno de nuestro país. Tener acceso a la seguridad social es un derecho que debe ser protegido por el Estado. Todas las personas podemos trabajar y recibir un salario por ello. Disfrutar el tiempo libre y poder descansar también son derechos que deben ser respetados.
Todos tenemos derecho a vivir dignamente, con salud y bienestar. La educación es un derecho de todos y debe ser gratuita, por lo menos en el nivel básico. Podemos realizar y participar en actividades culturales. Los derechos de esta declaración deben ser cumplidos por el Estado. Debemos respetar las leyes y los derechos de los demás. Nadie puede quitarnos nuestros derechos humanos. Los derechos humanos son de todos. La Argentina ha dado un paso enorme dentro del contexto internacional en materia de derechos humanos y creo que estamos de alguna manera a contrapelo de lo que sucede en el contexto internacional. Creo que la humanidad, sobre todo a partir de las grandes masacres del siglo XX, las guerras mundiales, el Holocausto, generaron una política internacional de derechos humanos a partir de los juicios de Nuremberg, de los juicios de Tokio, a partir de la creación de Naciones Unidas. Pero ese lineamiento general de Naciones Unidas fue cayendo poco a poco y se fue degradando, y prácticamente hoy día las grandes decisiones pasan por Estados Unidos y queda marginada Naciones Unidas en la toma de decisiones. Un ejemplo concreto de esto es la invasión a Irak, que se hizo como una guerra inmoral e ilegal al margen de Naciones Unidas, con el aval hacia Estados Unidos desde Gran Bretaña y un país menor como España en ese contexto internacional. Si hoy cotejamos qué pasa en el mundo y qué pasa en la Argentina, vemos que las transgresiones a los derechos humanos en el ámbito internacional van de la mano con la crisis general del mundo, de Estados Unidos y de Europa. En Europa se han dado violaciones flagrantes a los derechos humanos, funcionando hasta lugares de tortura de prisioneros trasladados por Estados Unidos desde Abu Ghraib o desde Guantánamo para ser torturados e interrogados en lugares asignados dentro de la Comunidad Europea. El comisario de Derechos Humanos de la Unión Europea nos ha manifestado esto, aunque todo en un marco de reserva porque no pueden hacer manifestaciones públicas. Pero se ha dado casos en la ex Yugoslavia, en Polonia, con pase con aeropuertos de España para el traslado de prisioneros donde eran torturados en el ámbito europeo, como también en otros países fuera de Europa, como es Siria o en Egipto. Volviendo a este cotejo entre lo que pasa en la Argentina y lo que pasa en el mundo, creo que estamos siendo vanguardia. Vanguardia en que todo lo que signifique exterminios colectivos, lo que signifique crímenes de lesa humanidad, aquí en la Argentina se está aplicando la ley del derecho público internacional y del derecho interno, con tribunales no creados ad hoc, como fueron los tribunales de Nuremberg o como fueron los tribunales para la ex Yugoslavia o Ruanda, sino que son tribunales naturales dentro del Estado argentino. Y a la inversa, insisto en esta comparación, en Guantánamo es una tierra de nadie y hay casos puntuales, como por ejemplo el de un chico de 15 años que hace 10 años que está prisionero en Guantánamo, sin juicio y sin posibilidades de ir a su país de origen, que es Canadá, y Canadá en este sentido tampoco hace lo necesario para que se respeten las normas internacionales. Hay una connivencia entre Canadá y Estados Unidos para que este chico quede alojado en Guantánamo, así que creo que es para mirar desde la Argentina hacia el mundo el lugar en el que estamos, tanto en las políticas públicas de derechos humanos como en otras políticas, inclusive económicas, que nos plantan frente al mundo de manera diferente. Nos esperaban cosas muy terribles, cuales desgraciadamente tengo que contar. Ver esas asambleas donde lo que decían me resultaba impactante, interesantísimo, me abría la cabeza, me daba curiosidad. La sensación era de estar en un paraíso.
De un día para el otro empezamos a vivir lo que fue la dictadura y un sistema represivo y opresivo. Los militares eran los dueños de la vida y la muerte de cada uno de los que andábamos por la calle. Mi hijo, 2 años. Cuando me perdí 6 meses, 3 hijos. Ya vas a ver dónde está y nunca más supe nada. Los pueblos siempre solucionamos las cuestiones en la plaza. Eso nos había juntado a las madres. Mi hija estaba embarazada de 5 meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Estoy contento, siento muy bien. Entendamos, yo en el sótano me movía siempre con un tipo de tabique, grilletes. El sótano era mi mundo. ¿Dónde están los niños que nacieron en este campo de concentración? Son las listas que usaron los represores y que significaron ser secuestrados, llevados a campos de concentración, asesinados y desaparecidos. Martín, el papá de mi hijo Pablo, desaparece el 13 de mayo del 76. Porque ya se habían llevado 2 madres el día antes de Santa Cruz. Estas son víctimas del centro clandestino Automotores Orly. Nunca pensaba que él no iba a aparecer. Si a mí me pasa algo, ustedes siguen. ¿Me han entendido? Ustedes siguen. A medida que van pasando los años, se va diferenciando también. No es lo mismo cuando yo podía contarla al principio, que hablaba desde la cosa más tremenda que no te la podía sacar de la cabeza, y contarla ahora que ya hay logros, que ya uno puede tener momentos de felicidad. La derecha siempre ha sido racista. Nunca va a aceptar que un indio sea su presidente. Yo sentía que tenía que defenderla a mi hija con esa garra de madre, que la busque y que la encuentren a mi hija. ¡Que nos quede claro que la defensa de la vida es por sobre todas las ideologías! Y bien empezó a salir en los medios, que las locas de Plaza de Mayo estaban otra vez en la plaza. Empezamos a decir que sí, estábamos locas de amor, de pasión por buscarlos, de querer a nuestros hijos. Acá fue que los trajeron a mi papá y a mi mamá, después de secuestrarlos en su casa. Curioso y significativo es que se haya olvidado del peor de los crímenes, el genocidio, el crimen de masa, el crimen del Estado. Los veía grandes. Hoy, que sé que tenían 16 años, 17 años, me llena de ternura. ¿Para qué queremos esas 2 siglas? Hablando de recursos naturales, no son solamente esas 2 siglas. Soy sobreviviente del Holocausto. Soy madre de un hijo desaparecido. ¡Compañero detenido desaparecido! Él dice, bueno, invitamos a las madres, a las abuelas, a los organismos, vamos allí, recuperamos la ESMA, bajamos los cuadros. Y ese es un día histórico, un momento histórico, trascendente. Pareciera ayer que algunos prefieren no recordar y no tener memoria. Cuando los miro, cuando los escucho, cuando los veo marchar y aguantar, como han aguantado lluvia, viento y granizo, les digo, y nos quieren correr con unos buitres desplumados, con ríos de calumnias y de tintas y de injurias, jamás. Esta es la plaza del amor, es la plaza del aguante, de la democracia, es la plaza de todos los argentinos. Yo quiero en serio, porque hoy cuando muy temprano veía entrar las columnas de jóvenes, miles y miles,
no tengan miedo, porque ustedes son el legado más importante. Algunos creen que puedo constituir alguna amenaza para el futuro o para algunos. No, que no se equivoquen. Si traicionan las banderas, si vuelven a querer restaurar un orden conservador, no voy a ser yo el problema. El problema van a ser ustedes. Ustedes, porque crecieron en un país distinto. No voy a ser yo. Van a ser los millones de trabajadores. Ser yo el problema. El problema van a ser los millones de trabajadores que consiguieron trabajo. El problema van a ser los millones de jóvenes que por primera vez tuvieron un empleo, una computadora o pudieron ir a la universidad a pocas cuadras de su casa. El problema van a ser millones de jubilados incorporados a sus derechos y que 2 veces al año le reajustan sus jubilaciones. El problema van a ser los miles de científicos y científicas que por primera vez sienten que la patria, que su país los tiene en cuenta y les da los instrumentos y los elementos para llevar a cabo sus ilusiones, sus estudios y devolverle al país lo que el país le ha dado a ellos a través de la Universidad Nacional, pública y gratuita. El problema no voy a ser yo. Van a ser inclusive algunos de los que hoy no me quieren y que no se dan cuenta que lo que se logró no fue solamente por mérito del trabajo, sino porque hay un proyecto de país que incluye, que dignifica, que moviliza y que permite progresar en la vida cotidiana. Por eso yo le pido a todos los argentinos que tengamos una perspectiva histórica, una mirada retrospectiva que no significa anclarse en el pasado, pero para poder seguir manejando hacia adelante hay que mirar en el espejo retrovisor del auto, porque si no podés chocar el auto y el país. Por eso, a los que creen que corriéndome, hostigándome, van a eliminar un problema, creo que en realidad tampoco conocen la historia. Ni el viento, ni las fuerzas de la naturaleza, ni ninguna otra fuerza podrán jamás quitarnos esta historia, porque esta historia es la historia del pueblo argentino, de sus luchas, de sus caídos, desde San Martín, desde Belgrano, desde Moreno, desde Rosas y de todos los hombres y mujeres que entregaron su vida por una patria mejor, porque la patria, compatriotas, la patria sigue siendo siempre el otro. Gracias, gracias chicos, gracias por todo, los quiero mucho, los abrazo con mi corazón, muchas gracias. El 25 de mayo de 2003, Néstor Kirchner llegaba a la Casa de Gobierno con una propuesta clara. Cambio es el nombre del futuro. Un ciclo de grandes transformaciones estaba comenzando. Recuperación de un Estado a favor de los intereses populares. Autonomía de la política ante las presiones corporativas.
construcción de un modelo de acumulación y distribución de la riqueza diferente al que se había impuesto por décadas. Integración regional. Kirchner sorprendió a propios y extraños y generó rápidamente un enorme apoyo popular. Este modelo orientado a la producción, el empleo y el mercado interno es una política cuyo éxito se puede medir en cifras. En 2003, el 54% de los argentinos era pobre. En 2013, la pobreza bajó al 5,4%. El índice de desempleo trepaba al 26%. Hoy es del 7,9%. Se crearon 5 millones de puestos de trabajo y se abrieron más de 200.000 nuevas empresas. Hoy, la Argentina es el país con la cobertura a la tercera edad más importante de América Latina. La asignación universal por hijo llega a 3,3 millones de niños, un plan de protección sin antecedentes en nuestra historia. Además, la inversión en salud, en ciencia y en educación. La recuperación de empresas emblemáticas que habían sido privatizadas en los 90, la derogación de las leyes de impunidad y el impulso a los juicios por violaciones a los derechos humanos. La promulgación de una legislación de avanzada en materia de derechos ciudadanos, la regulación del sistema financiero y las políticas antimonopólicas. Todo esto es parte de un gobierno que hizo de la ampliación de derechos una verdadera política de Estado. El 1 de marzo de 2013, Cristina Fernández de Kirchner sintetiza en La década ganada este recorrido colectivo de 10 años de conquistas sociales, una década de afirmación de un país más justo y de un sueño posible, una patria que incluye definitivamente a los 40 millones de argentinos.